Vamos a continuar, hermanos, con nuestra exposición a la carta de Pedro que hace a la iglesia. Esta primera epístola nos encontramos en el capítulo 1, verso 13. Vamos a titular el sermón del día de hoy: ceñidos, sobrios y esperando. Amén. Ceñidos, sobrios y esperando. Vivimos en una generación donde las personas toman las decisiones de su vida no por la razón, sino más bien por lo que sienten. Si algo me gusta, entonces las personas dicen, esto es correcto, esto lo puedo tomar, porque mi sentimiento me dice que esto es agradable, me gusta. De la misma manera, si algo me incomoda, entonces lo desestimo y lo descarto, lo desecho. Nuestra cultura ha elevado el deseo personal al nivel de que el deseo se ha convertido en la autoridad suprema para guiar nuestras vidas, nuestros sentimientos y no la verdad. Si yo lo quiero, eso que quiero va a determinar lo que yo voy a hacer. Si yo lo disfruto, eso va a determinar que yo lo voy a aprobar como verdadero. Lo que siento determina entonces si algo es verdad o no. Hermanos, y seamos honestos, esta actitud no es solamente de los incrédulos, también esta actitud tienta nuestros corazones, aún siendo creyentes. Estamos rodeados de mensajes que estimulan nuestra manera de pensar. Por todos lados escuchamos, ámate a ti mismo, aunque tengas que pisotear o lastimar a otros. Tú no necesitas cambiar. Los que necesitan cambiar son los demás. Los demás necesitan aceptarte tal como eres. Escuchamos este tipo de mensajes. Busca tu autorrealización. Busca tu crecimiento. No busques la santidad. La santidad es para débiles. Obediencia. ¿Qué se nos dice de la obediencia? El ser sumisos. La obediencia es para tontos. Así piensan nuestros jóvenes. Y así es tentado también nuestro corazón. La obediencia es para tontos. Por el contrario, la rebeldía, la rebeldía, el oponernos a la ley, la rebeldía, esa es verdadera libertad. Eso es ser inteligentes, pensar por uno mismo, tomar las decisiones por uno mismo. Hermanos, nunca antes la voz de los sentimientos personales había sido tan obedecida y raramente cuestionada como en nuestros tiempos. Ahora, hermanos, imaginemos cómo se sentían los creyentes a quienes Pedro escribe esta carta. Ellos eran una minoría cultural, eran cristianos, personas reales como tú y como yo, que estaban experimentando una presión social, el rechazo. Estaban con incertidumbre sobre su futuro, hablando en todos los aspectos de su vida. Ellos no sabían qué iba a ser el día de mañana para ellos, para sus familias. Estaban viviendo tiempos difíciles. Ellos eran personas sin privilegios. Tú y yo como cristianos, hermanos, a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Pero estos hermanos a los que escribe estaban viviendo tiempos difíciles. No tenían el derecho de expresión, de ser escuchados. No había para ellos poder alguno, ni político, ni social. No tenían leyes que los protegieran. Nada de eso. Ahora, Pedro les escribe, el apóstol Pedro les escribe. Y cuando les escribe para decirles, ay hermanos, les escribo esta carta para enseñarles
¿Cómo es que ustedes como iglesia deben de empoderarse en la sociedad? Pedro no les escribe para eso. Les he escrito esta carta, hermanos, para darles 10 pasos para alcanzar la cima. No, nada de eso. Hermanos, les escribo esto como un manual, el manual llamado Pare de Sufrir. No. Sus palabras, hermanos, por el contrario, fueron para animarlos en medio de sus presiones y de todo lo que ellos estaban experimentando en sus sentimientos. El apóstol quería animarlos y además de animarlos, exhortarlos para que ellos vivieran una vida santa. En medio de cualquier circunstancia temporal, ellos como cristianos tenían el deber de vivir una vida santa para Dios. Su situación difícil, sus carencias, su agobio emocional, no les daba una licencia para no procurar la santidad, porque ese es el deber de todo cristiano, sea cual sea nuestra situación. Y aquí es donde el texto comienza a nosotros a confrontarnos. En el versículo 13 dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estas primeras palabras son muy importantes. Hay una conexión aquí. Primero dice por tanto. Esto conecta con todos los beneficios que ya ha mencionado el apóstol Pedro, todos esos beneficios que los creyentes tienen. Ya ha dicho desde el inicio de este capítulo que somos elegidos según la presencia de Dios, santificados por el Espíritu, rociados con la sangre de Cristo, renacidos para una esperanza viva. Nos ha dicho que somos poseedores de una herencia incorruptible, protegidos por el poder de Dios. ¡Cuánto beneficio, cuánta gracia! Y lo que vimos la semana pasada, debido a que ustedes han recibido las glorias de Cristo, ese mar de gracia, esa revelación clara del amor de Dios por medio de la obra de Cristo, entonces dice, por tanto, porque ustedes han recibido todos estos beneficios, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto, hermanos, es una imagen poderosa, pues nos enseña que la salvación no va a conducir a ninguno hacia la pasividad. Aquel que es salvo no está siendo invitado a ser pasivo y a recostarse cómodamente, no. Vemos que aquellos que han sido salvos, que han recibido los beneficios salvadores de la obra de Cristo, tienen que ser disciplinados. Y en especial, hermanos, disciplinados mentalmente. En el mundo antiguo, si un hombre se disponía a trabajar o a correr, lo que hacía es que recogía sus túnicas, porque las vestimentas pues eran túnicas. Recogía sus túnicas, las comenzaba a enrollar hasta llegar a su cinturón, a su cintura, las subía y metía esas vestiduras, las metía adentro de su cinturón y apretaba ese cinturón para que esas vestiduras largas no le estorbaran para correr o para trabajar, para no tropezar mientras hacía su trabajo, mientras corría. Así es que cuando se miraba a un hombre ceñir sus vestiduras y apretar su cinturón, significaba que ese hombre se estaba preparando para actuar con decisión.
que está a punto de hacer una tarea y lo primero que hace es prepararse. Pedro nos dice, hagan esto, pero con su mente. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Hagan esto mismo, pero con su mente. No vivan mentalmente sueltos, desprevenidos, pasivos. No permitas que tus pensamientos anden sueltos, sin dirección, porque van a tropezar. Van a tropezar. Ajusten bien sus pensamientos. No dejen que la cultura determine lo que piensan. No dejen que el mundo los engañe. No dejen guiar sus vidas por lo que sienten. Pensamientos sueltos, hermanos. Pensamientos indisciplinados, como también lo vimos en la carta a los Filipenses, no son, hermanos, un buen terreno para que la santidad florezca. Ajusten bien sus pensamientos. Los cristianos de Bitinia y de Ponto, a los que se escribe esta carta, enfrentaban calumnias, se decían mentiras de ellos, se burlaban de ellos. Ellos perdían sus trabajos, estaban siendo excluidos de la sociedad y estaban recibiendo amenazas reales, hermanos. Pero el mayor peligro de todos no era lo físico. El apóstol Pedro ve que el mayor peligro de todos no era la muerte física ni los peligros físicos. El mayor peligro que ve Pedro en este pueblo angustiado es que sus pensamientos estuvieran sueltos. Que ellos se creyeran la mentira en su mente de que eran miserables. De que ellos llegaran a considerar y estar allí en su mente con pensamientos de que Dios los había abandonado. De que estaban derrotados. Quiero, hermanos, que juntos imaginemos esta historia en 3 escenas. Quiero contarles una historia para ilustrar esto. La primera escena me gustaría llamarla la presión. Crispo. Crispo había sido siempre un artesano muy respetado en su gremio, pero desde que se hizo cristiano, todo cambió. Su vecino Tito, quien fue un amigo de su infancia, ahora cuando ve a Crispo, lo que hace es que lo evita, le voltea la cara. Esto era doloroso para Crispo. Crispo se preguntaba por qué, pero en una ocasión Crispo lo escuchó hablar a él, a Tito, a su amigo, escuchando que él estaba platicando con otras personas ahí en la plaza y lo escuchó decir: ese Crispo es un loco, adora a un criminal que fue enjuiciado y crucificado. Ese Crispo es un demente que come carne de niños, que se junta en secreto para comer el cuerpo de alguien. Ese Crispo es un rebelde que odia al imperio y que están planeando, él y los demás de su secta están planeando quemar la ciudad de Roma. Crispo se entristeció cuando escuchó eso de voz de su amigo, pero entendió por qué es que sus ventas ya no eran las mismas. Entendió por qué sus encargos disminuyeron y por qué nadie quería comercializar ni socializar con él. Entendió por qué es que volvía cada día a su casa con las manos vacías, sin un peso para alimentar a sus hijos y a su esposa. Escena número 2, el engaño del pensamiento. Crispo entonces está a medianoche sentado solo en el patio de su casa y ahí comenzó el asedio mental.
El mundo y sus sentimientos le susurraban al oído a través de recuerdos, de miedos y de voces imaginarias. Mira, Crispo, tu mesa está vacía. Mira cómo te miran en las calles. Antes tenías amigos, trabajo, y ahora tienes hambre. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde están esas bendiciones que predican los ancianos? ¿Dónde? Crispo comenzó a sentirse víctima. Es cierto, pensó, me han quitado todo. Soy un pobre desgraciado. Dios me ha abandonado. De victoria, pero yo solamente veo derrota. Tal vez el mundo tiene razón, tal vez esto no sirve para nada. Dejó de pensar y se enfocó en lo que sentía, en la rabia, en la lástima por sí mismo, en la amargura. Escena número 3. Al día siguiente, un hermano de la iglesia fue a visitarlo y lo notó triste y preguntó: Crispo. Él se imaginaba, porque él mismo había pasado por lo mismo. Y le dijo: Crispo, quiero hacerte una pregunta. Dime quién eres tú. Y él le respondió: yo soy un pobre artesano al que le quitaron todo. No. Eso es lo que el mundo quiere que creas, Crispo. Pero tú y yo sabemos que somos hijos del Rey. Sabemos que eres uno de los sellados con la sangre de Cristo. Crispo, eso no eres tú. Tú eres alguien cuyo nombre está escrito en los cielos. Alguien que tiene una herencia incorruptible esperándote. Crispo bajó la cabeza y dijo: sí. Sí, pero sufro el desprecio. Sí, pero me siento solo. Y todo esto es real. Le contestó su amigo: sí. Y el diablo también es real. Él está tratando de hacerte creer que eres un indigente espiritualmente. Y por eso, Crispo, Pedro nos dijo: ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. El mundo hoy, hermanos, sigue presionando a los cristianos para que se sientan desgraciados. El diablo es real y el diablo sabe jugar con nuestros pensamientos. No avales los juicios que el mundo hace sobre ti. No avales los juicios que tus sentimientos hacen sobre ti. No eres un perdedor, no eres un fracasado, no eres un ciudadano de los cielos de segunda clase. No hay ese tipo de ciudadanos celestiales. Recuerda quién eres. Pero todo esto es real, pastor. Sí. El dolor es real, las adversidades son reales, pero aquí somos peregrinos y extranjeros, hermanos. Y para nosotros lo mejor está por venir. No dejes que los sentimientos destruyan tu fe. Hermanos, si el mundo te hace sentir como un fracasado, ciñe tus lomos con la verdad de Dios. Soy un elegido. Si el dolor te hace pensar que Dios te abandonó, ciñe tu mente con la verdad de Dios. Yo soy guardado por el poder de Dios. Si el corazón te dice no vale la pena, ciñe los lomos de tu entendimiento y ajuste sus pensamientos y recuerda y di: yo tengo una herencia incorruptible. Los versículos del 14 al 25 que estaremos estudiando los próximos domingos, hermanos,
Esos versículos que están delante de nuestro texto es el gran llamado que hace Pedro a ser santos. Pero hay tres cosas que están aquí, que están antes del llamado a la santidad. Y estas tres cosas son los campos donde puede florecer la santidad. Fuera de estos campos, hermanos, no puede florecer la santidad. Y el primer campo, hermanos, es tener el control de tus pensamientos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y no es una doctrina exclusiva de Pedro. Pablo lo dice en los Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es nuestro deber, si queremos crecer en santidad y conocer más la voluntad de Dios, hermanos, renovar nuestro entendimiento, tener una disciplina en nuestra mente. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Disciplina, enfoque en tus pensamientos. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este es el terreno donde puede florecer una vida santa. La lógica, el razonamiento evangélico, hermanos, es que no podemos crecer en santidad si vives por lo que sientes. Si vives por lo que sientes, vas a tropezar. Vas a intentar correr y te vas a tropezar. Para correr la vida cristiana es necesario, primeramente, lo primero es ceñirte. Prepararte mentalmente. No tener pensamientos sueltos, sino sujetarlos a Cristo. Las iglesias a las que escribe Pedro, hermanos, y estas a las que las iglesias a las que escribe Pablo, que acabamos de leer los versículos anteriores, y estas iglesias de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, a las que escribe Pedro, estaban conformadas por personas, hermanos reales como tú y como yo. Personas que tenían muchas razones reales para sentirse mal, para sentirse derrotados, abandonados, despreciados, miserables. Pero el mensaje apostólico es el mismo para todos. Renueven su mente. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento en medio de todo eso. El mensaje apostólico fue y sigue siendo el mismo. Ciñan su entendimiento. Y la santidad, hermanos, florecerá. Porque este es el terreno donde la santidad es posible. Después de decir, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, Pedro nos dice que la santidad florece también desde la sobriedad. Dice, sed sobrios. Es lo que dice nuestro texto, ¿verdad? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. La palabra sobrios literalmente significa no intoxicados. En otros pasajes es usada en el mismo contexto de tener claridad mental y dominio propio. Este es el segundo deber que debemos, hermanos, de obedecer. Sed sobrios. Y no se refiere, hermanos, principalmente a no beber mucho vino al grado de emborracharnos. No es el contexto en lo que él está hablando. Hay muchas cosas que pueden nublar nuestros pensamientos e intoxicar nuestra mente. Intoxicarnos. Porque un creyente puede estar sobrio físicamente, pero completamente intoxicado emocionalmente. ¿Escuchó?
Una persona puede estar aquí sentada sin ninguna sustancia, ningún mililitro se llama, ¿no?, de alcohol en la sangre, pero emocionalmente estar intoxicado en sus pensamientos, sin razón, no entender las cosas, completamente borracho e incoherente en su vida espiritual. Debemos de ser sobrios. ¿De qué debemos estar sobrios? Hermanos, pues de muchas cosas. Nos podemos intoxicar por un montón de cosas. ¿Qué cosas nos pueden intoxicar y hacer que nuestros pensamientos estén todos revueltos y ver la realidad de manera distorsionada? Un montón de cosas. Tenemos ejemplos en la Biblia. Existe la embriaguez del miedo. Algunos se embriagan de miedo. ¿Recuerdan los 10 espías? Fueron a reconocer la tierra prometida. Y 10 de los espías volvieron todos borrachos, intoxicados por el miedo. Regresaron intoxicados. Existe la embriaguez de autocompasión. Pobrecito de mí. ¿Recuerdan a Elías? Elías era un hombre de Dios. Y hubo un momento donde él quedó embriagado, borracho de autocompasión. Perdió la sobriedad. Y ahí se encuentra entonces Elías debajo del enebro, diciendo: basta ya. Oh Jehová, quítame la vida. Se intoxicó de autocompasión. Pensó: solo yo he quedado. Soy el único fiel. Mi situación es la peor. No, ese no era Elías. Tú ves a Elías y ves en los textos donde él está en esta situación y tú dices: ese no es el mismo Elías que derrotó a los profetas de Baal, el que hizo las grandes proezas, el hombre valiente que confrontó. ¿Dónde quedó aquel Elías, hermanos? Es que aquí Elías está intoxicado, perdió la sobriedad y está con sus palabras reflejando sus pensamientos: solo yo he quedado, soy el único fiel, mi situación es la peor entre todos, pobrecito de mí, basta ya. Ya no está pensando bien. Sed sobrios. Algunos se embriagan de ira. Moisés hubo un momento donde se intoxicó con la ira y golpeó la roca 2 veces, ¿recuerdan? La embriaguez de la ira hace, hermanos, que reaccionemos en lugar de obedecer, que actuemos impulsivamente y que tengamos entonces que sufrir las consecuencias. Está la embriaguez del resentimiento. El resentimiento puede llegar a alguien a perder el dominio propio y tener la claridad que antes tenía. ¿Recuerdan al hermano mayor de la historia del hijo pródigo, verdad? Lucas 15. Ahí está un hermano intoxicado de resentimiento, resentido contra su hermano. Dice la historia que el hijo pródigo regresa después de haber perdido todo y de haberle ido muy mal, de haber malgastado todos sus bienes. El hijo pródigo regresa y hay una fiesta en la casa del padre y hay restauración. Pero el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Su resentimiento lo intoxicó. ¿Y qué pasó cuando alguien, hermanos, es intoxicado por el resentimiento? Así como el hijo mayor no podría alegrarse, tampoco podemos hacerlo. Había gozo, había fiesta,
y no podía alegrarse, no tenía gozo, no podía disfrutar la comunión con sus hermanos, no podía disfrutar la comunión familiar porque en su corazón albergó resentimiento, perdió su sobriedad y no podía celebrar la gracia entre sus hermanos. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. El resentimiento a este muchacho lo dejó fuera de la fiesta. Estaba en la casa, pero no estaba en la comunión. Cuando alguno se embriaga de resentimiento, hermanos, así va a ser como este muchacho. Va a interpretar todo como una injusticia personal. El padre decide recibirlo y hacer fiesta, y el otro dice, y yo que he estado aquí, y yo que he sido fiel, y yo. El padre estaba contento y él quería hacer fiesta. No tenía que ver con el hermano mayor, pero el otro lo tomó como personal. Entonces perdió el gozo y se endurece. Sed sobrios, que nada, hermanos, nos embriague, nos haga perder la claridad mental. Cuando el alma se embriaga, se pierde la estabilidad emocional. Y eso es lo que quiere el mundo y eso es lo que quiere Satanás. Para que reaccionemos de manera emocional. Pero la Biblia dice que Dios produce en nosotros los frutos del Espíritu. Dios produce en los creyentes el dominio propio. Por el Espíritu de Dios, nosotros, hermanos, podemos mantener la mente clara, aun cuando el corazón esté temblando, esté bajo una opresión. Todo el que tiene el Espíritu de Dios puede tener el dominio sobre sus pensamientos, sea cual sea la circunstancia. Somos llamados a eso. La cultura actual, hermanos, es una fábrica de embriaguez emocional. Así es el mundo, así éramos antes, pero ya no somos eso. Ya no somos emocionales. Ya no somos gobernados por ello. La carne no debe de dominar ya en nosotros. El mundo dice, si estás enojado, exprésalo porque se te va a hacer cáncer, ¿verdad? Si estás herido, destruye. Si estás frustrado, abandona. Pero Pedro dice otra cosa. Dios dice otra cosa. Sed sobrios. No vivan dominados por sus impulsos. No vivan reaccionando a cada estímulo. Podemos estar sentados aquí cada domingo en la iglesia, cantar himnos, escuchar el sermón y venir borrachos, intoxicados mentalmente. Pedro dice ser sobrios, no permitan que el miedo distorsione su fe, si es el caso. No permitan que la autocompasión los aísle, no permitan que la ira los controle. No permitan que el resentimiento los endurezca. Dos cosas, una mente ceñida y un corazón sobrios, y florecerá la santidad. Estas dos cosas, hermanas, son indispensables. Una mente ceñida, corazón sobrios, para vivir una vida en santidad. ¿Cómo se cultiva la sobriedad, hermanos? Yo creo que es en lo que el apóstol Pedro nos ha estado mostrando. Primero, recordando quién eres. Tienes que mirar a Cristo. Mira, después de ser bautizado, ¿recuerdas a Cristo en su bautismo? El Padre declaró estas palabras: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Identidad. Y después del bautismo,
¿Qué fue lo que siguió? Fue llevado Jesús ¿a dónde? Al desierto. ¿A qué? A ser tentado. Y en esencia, ¿cuáles fueron las tentaciones de Jesús? Escuche, identidad. Oponerse a lo que el diablo se opone a lo que Dios nos ha dado y ha declarado sobre sus hijos. Jesús fue llevado al desierto y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Cuestionó su identidad. Cuando Jesús sentía muchas necesidades reales, ahí llegó el diablo a atacarlo mentalmente, así como a Crispo en la historia. Empezó la batalla mental. Lo atacó mentalmente y fue ahí a atacar su identidad. Le pidió Satanás a Jesús que demostrara quién era. Y Jesús no reaccionó desde la necesidad, desde los sentimientos. No, Jesús respondió desde la palabra de Dios, que es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluyo yo. Tienes que decírtelo a ti mismo. Todo hombre es mentiroso, incluso este. Incluso tú mismo eres mentiroso. Cuando tú dejas que tus pensamientos fluyan, hay pensamientos que no son verdad. Solo Dios es veraz. Tenemos que responder y no reaccionar, hermanos. Responder desde la palabra. Así nosotros vemos a Jesús y vemos en Jesús una mente bien ceñida y un corazón, a pesar de las necesidades físicas de hambre, de soledad. En el desierto nosotros vemos sobriedad. Mi primer consejo es, para mantener la sobriedad, es mira a Cristo. Y míralo en el desierto y míralo en la cruz. En la cruz ahí está nuevamente la misma tentación. Ahí está el Hijo de Dios, el Cordero, el unigénito Hijo de Dios, siendo Dios todopoderoso, colgado de un madero con sus manos horadadas, desnudo, avergonzado. Y voces al pie de la cruz gritándole, si eres Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Era la misma tentación. Prueba quién eres. Prueba quién eres tú. Pero Jesús no reaccionó. Se mantuvo sobrio y no bajó. No reaccionó a la presión emocional del momento, ni al dolor físico que había en ese momento. Se mantuvo sobrio. Hermanos, el enemigo hoy hace lo mismo con nosotros. Si fueras hijo de Dios, no estarías pasando por esto. O te dice, tú eres hijo de Dios y no mereces pasar esto. Mereces un mejor trato, una mejor situación. Mereces que te vaya mejor. Mira a Cristo. Mira a Cristo. El enemigo quiere embriagarnos, quiere intoxicarnos y que pierdas el dominio propio. Que te defiendas, que demuestres quién eres, que demuestres tu valor. Recuerda quién eres en Cristo, no necesitas nada de eso. No permitas que ninguna emoción gobierne tu fe. ¿Cómo se cultiva la sobriedad? Segundo, primero, mira a Cristo. Segundo, filtrando tus pensamientos. Si no filtras tus pensamientos van a contaminar tu fe. ¿Escuchó? Si no filtramos los pensamientos, si no cernimos
y dejamos pasar lo bueno y retenemos lo malo y lo desechamos de nosotros, hermanos, eso que dejemos pasar y dejemos permanecer ahí, va a contaminar tu fe. Martin Lloyd Jones dijo estas palabras: la mayoría de nuestra infelicidad en la vida cristiana se debe a que nos escuchamos a nosotros mismos en lugar de hablarnos a nosotros mismos. Prestas mucha atención, quizás nosotros prestamos mucha atención a lo que sentimos en lugar de estarle hablando a nuestro corazón. Predícate el evangelio. Predícate el evangelio. Filtra tus pensamientos. Y eso implica, hermanos, predicarnos la verdad en vez de creer cada grito de emoción que hay en nuestra cabeza. Sin claridad mental no hay estabilidad espiritual. Jonathan Edwards dijo: la mente es el piloto del alma. Si la mente está confundida, toda la vida espiritual estará desorientada. Bunyan, lo cito textualmente, dijo: cuando los pensamientos del creyente se desordenan, su paz se desmorona. Vale la pena, hermanos, hacer el trabajo de filtrar nuestros pensamientos. Y tercero, hermano, y algo muy importante para que la santidad florezca en los creyentes, es lo que sigue diciendo Pedro: es saber esperar. Primero, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Segundo, ser sobrios. Y tercero, saber esperar. Esa es la tercera orden que nos da la palabra de Dios por medio de San Pedro. Esperad en la gracia. Pedro conecta la sobriedad con lo siguiente: la sobriedad está íntimamente conectada con la esperanza. Dice nuestro texto: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 13, primera de Pedro 1:13. Nuestro texto base. ¿Tienen aquí? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Esperad. Somos la generación más habituada, sobre toda la historia de la humanidad, más habituada a las cosas rápidas, a lo cómodo, a la gratificación sin esfuerzo. Somos la generación más habituada a lo express. Hermanos, eso es el mundo. Dios nos llama a saber esperar. Somos ciudadanos que tenemos una ley de parte de Dios, y una de esas es: aprendan a esperar. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La mente, hermanos, la mente se va a mantener sobria solamente mirando hacia adelante. Cuando un creyente se aferra a su pasado, se aferra a algún evento en el pasado, algún hito importante, alguna situación que ocurrió, y se aferra allá y mantiene sus pensamientos allá en el pasado, no va a prosperar. Se va a embriagar, se va a terminar intoxicando. La mente sobria se mantiene mirando hacia adelante. ¿Cuándo dice el apóstol Pedro? ¿Qué tan adelante? Muy adelante. Ay, pastor, yo creía que unas 2 semanas y ya todo se iba a componer y me iba a sentir mejor. Yo creía que 1 año, 2 años. No, más adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo regrese. ¿Sabe por qué? Porque hasta que Jesucristo regrese,
va a seguir habiendo injusticias. Hasta que Jesucristo regrese, vamos a seguir pasando vergüenzas, dolores. Pero cuando Jesucristo sea manifestado, la Escritura nos dice que toda injusticia va a ser corregida ahí. Si alguien te hizo injusticia, ahí va a ser corregida. Si alguien te hizo pasar vergüenza y viviste avergonzado, ahí el Señor quitará tu vergüenza. Ahí toda fidelidad va a ser recompensada. Cuando Cristo regrese, hermanos, lo que hoy es burla se va a tornar en gloria. Lo que hoy es pérdida para ti, cristiano, iglesia, se va a tornar ganancia. Lo que hoy es lágrima, dice la Escritura, será gozo eterno. Por eso le dice, poned la mira en las cosas de arriba. Y las cosas de arriba, hermanos, es saber esperar. Porque de arriba vendrá nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Escritura en 2 de Timoteo 4:8. Vea también al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, dándoles esta instrucción a su amado hijo en la fe. Y veamos cómo la palabra de Dios es una. Estas tres cosas son esenciales para la vida de cualquier creyente que quiera ser fiel al Señor. Segunda, ¿lo tienen ahí? Segunda de Timoteo 4:5, pero tú puedes hacer este pasaje tuyo y pensar que esto es para ti, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, no dejes de predicar el evangelio, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, esta es la gracia futura. Esperad por completo en la gracia futura. Esto es lo que cada creyente, hermanos, debemos de estar esperando. Esa corona de justicia que está guardada para nosotros, la cual nos dará el mismo Señor. Juez justo, no ahora, no aquí, sino cuando, en aquel día, dice la Escritura, en aquel día. Por tanto, si aquí hemos sido tan bendecidos por Dios, Él otorgándonos la justificación, la remisión de nuestros pecados, por tanto, tenemos que saber esperar y poner nuestra vista hasta aquel día donde todos los que aman su venida recibirán esa corona de justicia. Tenemos que aprender a esperar también. Tenemos que aprender a esperar si queremos que la santidad florezca. Porque el creyente impaciente se amarga, se desvía, busca atajos, se venga o se rinde. Si hoy está siendo tratado injustamente, espera por completo en la gracia futura. Eso es lo que Pedro le está diciendo a estas iglesias. Si están siendo tratados injustamente, esperen por completo en la gracia futura. Si están siendo incomprendidos, esperen por completo en la gracia futura. Si sienten que no vale la pena hacer lo correcto, esperen por completo en la gracia futura.
Un día Cristo será manifestado. Él regresará entre las nubes y en ese día entenderemos que ninguna de nuestras lágrimas, vergüenzas, dolores fue ignorada por Él. Vamos a entender que ninguna obediencia para Cristo que dimos a Cristo fue inútil cuando sea dada la corona de justicia. Un minuto en el cielo, un minuto en el cielo nos hará comprender que todo lo que pasamos valió la pena. Un solo minuto de eternidad que nos va a guardar, el primer minuto de esa eternidad en gloria, hermanos, lo vamos a entender. Ninguna obediencia fue inútil y ninguna espera fue en vano para nosotros. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a orar, hermano.